del Señor. Durante la semana la pastora me habló y me pidió que hoy día contara el testimonio que vivimos con mi familia, con mi esposo, para honra y gloria de Dios, para enaltecer su nombre y para que todas las personas que están pasando por momentos difíciles como los pasamos nosotros, vean que Dios es real y que en Él hay solución a todos nuestros problemas. Aunque a veces nosotros vemos las cosas imposibles, para Él nada es imposible. Él es un Dios de milagro y siempre va a ser así porque Él es el más grande, el Dios todopoderoso. Él es nuestro Padre y Él nos ama. Me da un poco de nervios igual estar acá, no es fácil, pero todo es para la honra y la gloria de Dios. Con mi esposo, Manuel, nos conocimos cuando éramos muy jóvenes. Yo tenía 15 años y él tenía 14 años. En ese entonces mi madre falleció de un cáncer vesicular y nosotros ya estábamos pololeando con Manuel. Yo estaba en tercero medio y me quedé embarazada de mi primer hijito, Benjamín, que aquí traje una fotito porque me acordé que el otro día el pastor decía que esto igual es importante, testificar y mostrar lo que Dios ha hecho. Y aquí él era mi primer hijo que yo tuve, que es Benjamín Didier Klein Riquelme. Mi hijito nació de término, todo normal aparentemente. Cuando nació el Benjamín me lo quitaron inmediatamente, no me lo entregaron, lo llevaron a neonatología y él quedó hospitalizado hasta el otro día. Nos dijeron que podíamos subir a verlo para ver lo que estaba pasando con él. Ahí el médico nos explicó en grandes rasgos que el Benjamín estaba convulsionando, que no podía comer por su boquita porque no tenía la tráquea deglutiva desarrollada. Y después le hicieron más exámenes y ahí nos dijeron que el Benja no había desarrollado el cerebelo, la parte de atrás él no la tenía, ni tampoco tenía la mielina cerebelosa, que es lo que recubre a los cables que tenemos en el cerebro. Entonces esos cablecitos hacían choque y él sufría convulsiones. El médico primeramente nos culpó a nosotros, nos dijo que lo más probable que la enfermedad de Benjamín era por culpa de drogas y de alcoholismo. Nosotros siendo tan chicos, imagínense, con 15 y con 14 años, uno asume lo que les dicen, más antes. Ahora los niños en este tiempo son diferentes. Yo ahora tengo 31 años, imagínense, ya ha pasado harto tiempo. Entonces, claro, yo sí consumía alcohol. Cuando supe que estaba embarazada, corté todo eso. Mi esposo sí consumía droga, pero no explicábamos por qué tanta enfermedad. El Benja estuvo 6 meses con vida en el hospital. Siempre nosotros con el Manuel nos turnábamos, ir uno en la mañana, uno en la noche y así sucesivamente durante esos 6 meses. No dejamos ni un día a nuestro hijo solo en el hospital. Todos los días viajábamos y fue un tiempo muy, muy difícil para nosotros porque yo sin mis padres, la familia de Manuel en una situación económica difícil, ambos sin trabajo. Sufrimos mucho con la enfermedad de Benja, con la estigma de las personas, todos nos culpaban, todos nos apuntaban. Era una vergüenza tremenda. De verdad que la vergüenza que cargué con lo que pasó con mi primer hijo fue tremendo, porque también me culpaba. A los 6 meses el Benjita falleció en el hospital debido a su condición porque no era compatible con la vida. Él era oxígeno dependiente, entonces cuando él ya se empezaba a ahogar, no podía respirar y le daban apneas, empezaba a quedar azul, su carita, moradito, y esa noche ya no resistió y el médico me dijo, no, yo estaba esa noche con él en el hospital y me dijo, esta vez no le vamos a hacer reanimación porque volverlo a traer a la vida a sufrir, y ya eran 6 meses que él había estado así. Así que esa noche mi hijito partió a la presencia de Dios sin duda porque era un angelito de tan solo 6 meses. Después del Benja pasó el tiempo, bueno, esto acarreó problemas con mi pololo en ese tiempo que era Manuel. Hoy día estamos casados y muchos problemas acarrean estas cosas porque nos culpábamos el uno al él me culpaba a mí y yo lo culpaba a él y así era una cosa de nunca acabar. Con el tiempo nos juntamos a vivir con Manuel y yo ya terminé de estudiar, estaba trabajando
él igual, y me volví a embarazar. De mi segunda hijita tenía 21 años. Me embaracé de Dominique. Ella, Dominique Antonella Klein Riquelme. Mi hijita, igual mi embarazo, todo normal, suponía que venía todo perfecto, todo bien. Cuando nació Domi, pasa exactamente lo mismo que con el Benjamín. La dominación no me la entregaron, al tiro a neonatología, reanimación, la vi hasta el otro día y de nuevo lo mismo. El médico dijo, tu hijita no tiene la tráquea deglutiva, no tiene la mielina cerebelosa, le vamos a hacer un escáner. Le hicieron el escáner, lo compararon con el escáner de mi primer hijo y tampoco tenía desarrollado el cerebelo. Tenían los dos exactamente el mismo problema. Ahí yo le dije, me acuerdo al médico, que por qué nos culparon a nosotros, porque 2 veces no podía pasar exactamente lo mismo, siendo que esta vez sí nos habíamos preparado como para Noemi, para Dominique. Y pasó exactamente lo mismo. Mi hija nació con los mismos problemas que nació mi primer hijito. Los escáneres, los exámenes, todo era exactamente lo mismo. Ahí el doctor nos dijo que probablemente era un problema genético, que uno de los dos teníamos cromosomas y que al juntar nuestros cromosomas se producía esta enfermedad. Él nos dijo, ustedes se sacaron el quino, pero al revés. Dijo, porque la enfermedad tiene un nombre súper raro que está aquí en alguno de los papeles. Creo que nosotros éramos los únicos acá en Chile que se repetía esta enfermedad. Habían otros casos en otros países, pero eran, no sé, 10 por decirle algo. De todo el millón de personas que somos en el mundo, habíamos 10 que teníamos esto. No se imaginan el dolor de volver a pasar lo mismo. Yo creo que hoy Dios sanó tanto mi corazón que puedo contar esto sin derramar ni una lágrima, porque Él trató tanto con mi vida, hermano, que puedo estar aquí hablando esto, porque en serio que yo me pienso en ese entonces y era un dolor sin igual. Yo no podía pronunciar ni una palabra para hablar esto, para mí era un tema tabú, no podía. La Domi estuvo 3 meses con vida, igual entre el hospital, en la casa y con lo mismo, aspiración. Tuvimos que comprar una maquinita para aspirarla porque ella no succionaba su saliva, entonces usábamos una máquina de aspiración que le introducíamos por su naricita y le sacábamos la secreción para que ella pudiera respirar, porque ella no podía respirar con todo eso en la garganta y también era oxígeno dependiente. Entre las idas y venidas al hospital, me acuerdo una noche la llevé al hospital muy mal, me tocó una enfermera, una doctora, y me dice, hija, me dijo, ya no traigas más a tu hijita, cada vez que la traes la vamos a pinchar pero no va a haber solución, tu hija va a seguir igual porque su enfermedad no tiene cura. Entonces yo ese día lloré a mares, volví con mi hija a la casa porque ya no la hospitalizaron. Y al otro día estábamos con mi suegra, con la hermana Marisol, estábamos en la casa de la hermana Catalina. Yo en ese entonces vivía ahí. A todo esto, cuando yo estaba embarazada de Dominique, yo le entregué por primera vez mi vida a Cristo en ese entonces. Pero yo creo que fue un compromiso que yo hice sin saber a lo que yo iba. Yo hice mi compromiso, pero no un compromiso de verdad con el Señor. Sí, Él esa noche administró mi vida porque yo me recuerdo que después de ese tiempo hacíamos culto en la casa de la hermana Catalina y ahí yo le entregué mi vida a Cristo y yo andaba gordita y esa noche yo me acuerdo que después que todos se fueron yo me tendía en el sillón y yo sentía mi cuerpo como una pluma. Yo le decía que me siento extraña, yo sentía que habían sacado una mochila de mi espalda. Fue la primera experiencia que tuve con el Espíritu Santo, pero sin eso no tomé en serio el compromiso que yo había hecho con el Señor, porque fue de un día y al otro día andaba igual peor que el día anterior. Entonces ya cuando la doctora me dijo eso en el hospital, que deje de partir a la Domi porque ella estaba sufriendo mucho, no había solución, llegamos al otro día a la casa y yo veía a mi hijita mal, y yo dije ya, hoy día no la llevo al hospital y voy a dejar todo en manos de Dios y que si ella se tiene que ir, que se vaya. Y me acuerdo que estaba ella con mi suegra en brazos y la Domi me miró, yo le miré a mi hijita chiquitita y ella cerró sus ojitos y se fue así, en paz. Y yo le dije a mi suegra, que está ahí, ella es testigo de todo lo que yo estoy contando y también el Señor. Yo le dije a mi tía, la Domi se murió
trabajaba, pero era llorar, llorar, llorar. Yo llegaba a la casa a llorar, me iba al trabajo llorando, volvía llorando y esa era mi vida. Hacía mi aseo llorando, mi comida llorando. Para mí todo era pena. Por muchos años sufrí mucho. Aparte del abandono de mi familia, de parte de mi familia materna, ellos se alejaron todos de mí culpándome por lo que estaba pasando. Fue un tiempo muy difícil, hasta que llegamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo cambió todo. Para el cumpleaños de mi suegra, ella nos invitó también a este lugar. Yo ya no quería saber nada con Dios en ese entonces, estaba enojada por todo lo que había pasado, culpaba al Señor, sin entender que lo que estaba pasando no era culpa de Dios. Pero cuando uno está en el mundo es así, uno cree que Dios nos castiga y que nos culpa y que todo lo que pasamos es porque Dios no nos quiere, pero no es así, Él nos ama. Amén. Y ese día vine a este lugar sin querer venir porque no quería venir, pero para darle el gusto a ella dijimos ya, vamos al culto. No, dice nuevamente ya, vamos, para que me deje de decir vamos. Así que llegamos a este lugar, me senté ahí en esas galerías donde está la hermana Carmen, me acuerdo. Y ese día entré en este lugar, pero había una atmósfera, ahora lo entiendo, hermano. En el momento uno no lo entiende. Había una atmósfera tan especial, por eso cuando mi pastor dice aquí, cuando uno entra se tiene que sentir que hay presencia de Dios. Ese día había una tremenda presencia de Dios, porque yo la sentí. Y todo el culto le pedí a Dios que Él me sanara. Todo el culto estuve con mi mano en el estómago pidiéndole a Él que me diera un hijo sano. Porque yo decía, no, ya no quiero tener hijos, ¿para qué? No quiero y renegaba. Pero Dios tenía otros planes para mí. Y en mi corazón sí quería. Pero yo decía al mundo que no, para no sentir esa presión que todos me dicen, no te arriesgues. Hasta el día de hoy todavía me lo dicen, no te vuelvas a arriesgar. Yo no me estoy arriesgando a nada, Dios me sanó. Él restauró todo. Y ese día yo me volví a Cristo, le entregué de nuevo mi vida a Cristo, pero ya lo tomé de otra manera, lo tomé en serio. Dije, no, este es un paso importante y esto no es para jugar. Pasaron los días, ya llegó el verano y nos íbamos a ir a bautizar en Changüe. Y bueno, en la casa, desde que volví a Cristo, de mal, si antes estaba mal, cuando yo regresé fue peor. O sea, ya la relación con mi esposo era, no se podía estar en mi casa. O sea, nosotros ya estaba todo perdido, no había solución a nada. Yo me iba a trabajar, Manuel quedaba en la casa tomando con los amigos, que era lo que hacíamos antes, porque yo ese tiempo igual, después que murió la Domi, nosotros era trago, fiestas y todo en mi casa, droga, todo en la casa, todo, mi casa era para eso. Y yo le dije, me voy a bautizar, y él me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué te vas a bautizar? Y él no quería, porque el diablo estaba ahí, no quería que Dios muestre su gloria en nuestras vidas. Y no, ya dije, ya, no me voy a bautizar, no voy a ir, ¿para qué? Para tener más problemas, si me voy, Manuel se va a poner a drogar el fin de semana, así que mejor no voy a ir. Y aquí sale mi suegra de nuevo y me dice, muy sabia, tú te vas a bautizar, me dice. Manuel va a tomar y se va a drogar, estés aquí o estés allá. Así que tú te vas, yo no voy a ir, te vas y te vas y te vas. Así que en la mañana dije, ya, me voy, hablé con el hermano Erwin, me acuerdo que él nos llevó con la hermana Sola, me pasaron a buscar tempranito como a las 6 de la mañana y enojada con el Manuel todo. En el camino mi corazón apretado. Y también pensaba lo que predicó mi hermana Karen el martes, cuando uno pasa pruebas y procesos, uno se queda calladito, no dice nada porque no hay que hacer ruido, ¿cierto? Pero yo ese día tenía ganas de gritar lo que estaba sintiendo y no lo hice, por el estigma, porque uno dice, ¿qué van a decir los hermanos? Pero no, para eso somos una familia en Cristo y eso se tiene que romper. Nosotros tenemos que, si algo estamos pasando, tenemos que contarlo. Para que, ¿cómo el resto va a saber lo que estamos pasando? Si nosotros no lo decimos. Y me hizo mucho sentido ese día cuando conversó mi hermana, cuando predicó sobre ese tema. Así que me fui. Esa noche tuvimos un culto. Después en la noche volvimos a la casa. En ese culto, en esa noche antes de los bautizos, el día anterior, el pastor me entregó una palabra y él me dijo, él me llamó, me acuerdo, y me dijo, hermana Daniela, no tenga más miedo de quedarse embarazada. Y yo, plop, quedé así. Ese día yo me reí, aplaudí, grité, lloré.
¿por qué me río? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque nunca me había pasado, era la primera experiencia que tenía así con el Espíritu Santo. Y me reía y me reía y me reía y no podía parar de reír. A la noche nos fuimos a la casa, me llama el Manuel, enojado, estaba drogado y enojado conmigo. Entonces yo le dije a mi suegra, ¿sabe qué? Yo me voy a tener que separar del Manuel, no estábamos casados en ese entonces. Yo dije, me voy a separar del Manuel porque él está haciendo una piedra de tropiezo en mi camino, porque yo quiero hacer algo y él con esto me echa todo para abajo. Así que yo me separo y yo voy a seguir a Cristo y todo quede para atrás. Pero Dios me tenía una sorpresa. Al otro día en la mañana nos fuimos para los bautizos, nos estábamos ya preparando, estábamos todos listos y me llega un mensaje del Manuel y me describe y me dice, ¿sabes qué, negra? Porque él así me dice, negra, anoche tuve una tremenda experiencia con Dios. Dios vino, me visitó, el Espíritu Santo me administró, pensé que me iba a morir y Dios me habló que si no me volvía ahora a Cristo, me iba a morir. Él me contó eso, algún día él va a contar también su testimonio para honra y gloria de Dios. Y yo así no entendía nada, porque de estar drogado el día anterior, no con marihuana, con cocaína, que es otro nivel de droga, y que él me dijera eso y me dijo, voy a botar todo, porque nosotros llegamos a tal extremo, hermanos, de tener un indoor donde se cultiva marihuana. Nosotros teníamos eso en nuestra casa. En nuestra habitación teníamos un indoor con plantas de marihuana ahí. Nosotros vendíamos drogas. A ese nivel estuvimos en el mundo, mal, destruyendo nuestra vida y nuestra familia, buscando felicidad en algo que nunca nos dio felicidad, solo nos destruía. Y ya me bauticé, oramos ese día por Manuel, volví a la casa y él ya había botado todo. Ya no había nada, no había absolutamente nada. Y mi suegra, me acuerdo, le dijo, ¿por qué botaste eso? Tienes que quemarlo porque otra persona lo puede ir a buscar y lo va a seguir ocupando. Y ahí dijimos, claro, tiene razón. Y Manuel ese día le metió su vida a Cristo y de ahí todo cambió. Él me comentó que Dios le había entregado una palabra aún él cuando todavía no se volvía a Cristo. El Señor le habló y le dijo que el día que él se vuelva a Cristo, él le iba a entregar lo que más anhelaba su corazón. Yo en ese momento, cuando él me contó, yo lo escuché, no lo tomé en serio. Pasaron los días de que él volvió a Cristo y empezaron a pasar cosas sobrenaturales en nuestras vidas. La primera experiencia fue, yo me desperté en la noche con las manos en alto y no sé, no les puedo decir si fue un sueño, fue una visión, no lo sé, porque les estaría mintiendo. Solo sé que yo vi cómo me depositaron 2 gotitas de aceite, pero le digo que eran una cosa pequeñita, brillante, hermosa, como uno lo ve en la tele. Y yo vi eso que me pusieron 2, pero una gotita así pequeñita. Y yo me desperté con las manos en alto y hablando en lengua. Fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo. No entendía nada en ese entonces porque estaba recién caminando en los caminos de Dios y no entendía nada. Me acuerdo que la hermana Catalina, ella me dijo, Dios te ungió, hija, Dios te ungió con aceite, porque ella era mi mentor en ese entonces. Y yo dije, bueno, será. Y de ahí, con el paso de los días, estábamos en la noche, estábamos durmiendo y yo sentí en mi corazón que estaba embarazada. Pero dije, estoy loca, un anhelo del corazón. Manuel se fue a trabajar, él trabajaba en Chinquihue en ese tiempo y me llama a la hora de almuerzo y me dice, negra, ¿sabes que anoche yo sentí que tú estabas embarazada? Y yo le dije, amor, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y me puse a llorar, me arrodillé, oramos juntos y me dice, cuando vayas al trabajo, cómprate un test de embarazo porque yo sé que estás embarazada. Y así que yo hice caso, pasé a la farmacia, me hice el test de embarazo, salió positivo. Yo dije, Dios mío. En ese entonces, cuando iba de camino a mi trabajo, me acordaba de un sueño que hice con la pastora, que yo soñaba que estábamos en un culto y que cuando yo salía, ella me llamaba y me decía, toma, y me hacía así su mano y me la ponía en el vientre. Yo no entendí mi sueño, nada. Hasta ese día dije, wow, esto es de Dios. En ese momento vino eso a mi mente y yo dije, esto es de Dios. Y llegué a mi trabajo y yo decía, Señor, que alguien me confirme este embarazo, que si es tuyo, que venga alguien y me diga algo, que me digan que mi pelo está brillante, que mis ojos están diferentes, porque esas cosas no dicen cuando estamos embarazados. Entonces estaba ahí, yo le decía, Señor, si
si esto es tuyo, por favor, confírmamelo. Llega mi hermana, que trabajaba ahí cerca mío, y me dice, ¿sabes qué? Te tengo que decir algo, pero no te pongas triste. Yo dije, ¿qué pasó? Me dice, ¿sabes que anoche soñé que tenías un bebé y era una niñita y la estabas bañando en una tina morada? Yo, hermanos, alcé mis brazos sin importar nada, porque a veces cuando estamos afuera en público nos da vergüenza. Yo en ese momento no me importó nada. Levanté mis brazos, yo atendía a público en una cafetería y solo le di gracias a Dios y glorificó su nombre ahí en ese momento, y todos me miraban así como este que tiene. Nadie entendía nada porque yo no le había dicho a nadie que estaba embarazada, porque nosotros recién nos habíamos enterado. Y ahí dije, esto es de Dios, porque ahí estaba la confirmación. Dios es tan grande, hermano, tan grande, que yo le dije, Señor, confírmame tu palabra, dudando de Él, hermano, dudando de lo grande que Él tenía para mi vida, aún con todo pronóstico. Y así después ya me hice el de sangre, todo eso que pide cuando uno está embarazada. Y efectivamente estaba embarazada. Mi proceso de embarazo fue largo porque con el tema de mis otros 2 hijos anteriores, con el diagnóstico, tenía que ir todas las semanas al hospital a hacerme exámenes para ver si este embarazo venía bien. Me hicieron hasta un escáner a mi guaguita, todo en el hospital, todas las semanas. Llegamos al 7º mes y el doctor me dice, ya chica, estás lista, ya te hicimos todo, viene todo normal, así que a la casa no vamos a esperar. Nosotros ya preparando todo en casa porque dijimos, es de Dios y la vamos a esperar. O sea, no vamos a dudar ni un segundo. La fe es lo más importante, creerlo, creer que Dios va a hacerlo. Si Dios te dijo, te va a sanar, te va a sanar, porque Él no miente, Él cumple su palabra y Él nos dijo, le voy a dar lo que más anhela su corazón. Y así fue, y todo fue de parte de Él. Entonces, cuando ya me dieron las contracciones, nos fuimos al hospital. Yo llegué a las 9:30 y la Noemí nació a las 10:20 de la mañana. Así fue, llegué al parto y al tiro. Nació mi hijita sin anestesia, sin nada. Todo fue de parte de Dios, absolutamente todo mi embarazo fue de parte de Dios. Y Noemí nació de término, de buen peso. Ese día en la sala de parto estaban los especialistas esperando porque podía haber alguna posibilidad de que nazca enferma, pero todos se llevaron la sorpresa de que ella no nació enferma, que ella nació sana, para honra y gloria de Dios. Amén. Dios tenía un propósito con nuestras vidas y teníamos que vivir el proceso, teníamos que pasar por todo lo que vivimos para transformar nuestras vidas. Yo hoy día veo y digo, Dios tenía un propósito porque Él necesitaba transformar a la Daniela, porque la Daniela de antes era diferente, no tenía compasión, no tenía paz, odiaba, tenía rencor por todo lo que yo había vivido. Pero hoy en día Dios sanó y restauró mi vida, restauró mi matrimonio, porque nos casamos con mi esposo, Él dejó las drogas, gracias a Dios. Espero que Él tome conciencia y que vuelva también, porque Él se alejó de los caminos de Dios, y que Él tome conciencia de lo que Dios puso en sus manos, porque Él le dio un tremendo, nos dio, pero especialmente a Él, un tremendo regalo, que fue Noemí. Cuando nació Noemí, a los 3 meses nos llamaron del hospital el genetista, porque nosotros hicimos, antes de que me embarace de la Noemí, queríamos adoptar o ver qué podíamos hacer para poder tener un hijo. Entonces tocamos miles de puertas buscando la opción de que nos den ahora un genetista para hacernos los exámenes que mandan al extranjero para ver qué era lo que estaba pasando, cuál era el problema en general, que no podíamos tener hijos. Y esa hora llegó cuando la Noemí tenía 3 meses de vida. Fuimos al genetista al hospital con nuestra hija en brazos y fue lo más hermoso que pudo pasar, porque él nos mostraba en la pantalla papeles, todo, que era imposible que Noemí esté sana, que esté con vida, porque todo lo que él nos mostraba en la pantalla, nuestros exámenes, todo era malo. Era imposible que nosotros podamos tener hijos, porque somos, para la ciencia, incompatibles genéticamente. Ambos tenemos un mismo cromosoma. Al juntar el cromosoma se produce la enfermedad de mis 2 hijos. Pero yo creo que todo esto Dios lo cortó.
Y sé que Él también tiene preparado más hijos para mí, porque siempre le he dicho que quiero una familia numerosa. Y no tengo miedo, porque todos me dicen, no te arriesgues, no te arriesgues. Y yo digo, ¿por qué me voy a arriesgar si Dios me sanó? Él sanó, yo creo que Él me sanó, y que lo que nosotros acarreábamos era una maldición sobre nuestras vidas, una maldición generacional sobre nuestras vidas. Y Dios cortó esa maldición desde el día que nosotros decidimos entregarle nuestras vidas. Y Noemí, ahí anda la Noemí, mi hija. Noé, ven mi amor, ven un ratito, por favor. Ven a mostrar tu foto, mira. Ahí está Noemí. Para la honra y gloria de Dios, ella nació sana después que Dios nos entregó su palabra de que íbamos a tener un hijo sano. Así que ahí está ella, para la honra y la gloria de Cristo. Para Dios nada es imposible, absolutamente nada es imposible. Yo no creía que algún día iba a poder tener a mi hija en brazos. Yo lloraba y sufría siempre, día de la mamá, Navidad, Año Nuevo. Y hoy día Dios me dio la victoria y soy feliz en Cristo. Y Él cambió todo mi lamento en baile. Amén. Porque para Él nada es imposible. Aquí tengo todos los papeles de mis hijos, donde dice que nosotros no podemos tener hijos, que todos nuestros hijos van a nacer enfermos. Pero Dios dijo otra cosa, y ahí está Noemí, para gloria de Dios. Amén. Le doy gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con mi vida, porque yo sin Él no sería nada. Él me transformó, Él cambió mi mente y cambió mi corazón. Y sé que para todas esas mamás o papás que no pueden tener hijos, que están sufriendo, a veces pienso y yo digo, todas esas mamás que están en el hospital ahí con sus hijos, y nosotros estuvimos igual. Para Dios nada es imposible, para absolutamente nada es imposible, porque lo de nosotros no había posible, pero Él lo hizo posible. Amén. Así que den un aplauso a Cristo, porque Él nos ama con un amor incondicional. Amén. Bendición.